En el sofocante amanecer de 1955, en las polvorientas calles de Valladolid, un pequeño pueblo en el corazón de Yucatán, el campesino José Ramón López tropezó con algo que le heló la sangre. Mientras caminaba hacia sus campos de maíz, guiado por la luz tenue del sol naciente, vio un bulto inmóvil junto al camino empedrado. Era el cuerpo de una joven mujer, tendida boca arriba con los ojos vidriosos abiertos al cielo, como si estuviera contemplando las estrellas que ya se habían desvanecido. Su piel, pálida y sudorosa, mostraba manchas rojizas, y de su boca entreabierta escapaba un hilo de espuma seca. José Ramón, un hombre endurecido por la vida rural, se arrodilló temblando y tocó su cuello, no había pulso. Gritó pidiendo ayuda, y pronto los vecinos se congregaron, murmurando oraciones y cruzándose de brazos. «Es la fiebre tropical», dijo uno. «O quizás el mal de ojo», susurró otra, recordando las antiguas creencias mayas que aún persistían en esos rincones olvidados de México. Valladolid era un pueblo típico de la época, casas de adobe con techos de palma, una plaza central con una iglesia colonial descolorida por el sol, y un mercado donde los indígenas vendían frutas, textiles y remedios herbales. En los años 50, México estaba en transición, la revolución había dejado cicatrices, pero en las zonas rurales como Yucatán, la pobreza reinaba suprema. La policía local era escasa, un par de oficiales con uniformes raídos que más se ocupaban de disputas por tierras que de crímenes misteriosos. No había laboratorios forenses ni expertos, las muertes se atribuían a enfermedades comunes, accidentes o, en el peor caso, a la voluntad divina. Nadie sospechaba que esta mujer, identificada más tarde como María del Carmen Ruiz, una costurera soltera de 28 años, había sido víctima de algo mucho más siniestro. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente en el cementerio local, y el caso se cerró como muerte natural por fiebre hemorrágica, una plaga común en la región húmeda. Pero mientras el pueblo volvía a su rutina, una carreta tirada por un viejo mulo llegaba a las afueras. Al frente iba Teodoro Alcántara, un hombre de unos 40 años, con piel curtida por el sol y ojos oscuros que parecían absorber la luz. Nacido en Andalucía, España, en 1915, Teodoro había huido de la guerra civil en su juventud, cruzando el Atlántico en un barco atestado de refugiados. En México, aterrizó en Veracruz, donde trabajó en plantaciones de café, soportando abusos de capataces que lo golpeaban por su acento extranjero. Esas palizas le dejaron no solo cicatrices físicas, sino una rabia profunda contra el mundo que lo había rechazado. El dolor forja el carácter, solía decirse a sí mismo, pero en realidad, lo había torcido hacia algo oscuro. A su lado, manejando las riendas con manos callosas, estaba Eulalia Quintero, su esposa de 35 años. Eulalia era mexicana de pura cepa, originaria de un pueblo pobre en Chiapas, donde creció huérfana tras la muerte de sus padres en una epidemia de malaria. Sobrevivió mendigando y trabajando como sirvienta en haciendas, donde los dueños la trataban como a un animal. Su belleza morena, con cabello negro azabache y ojos penetrantes, ocultaba una amargura que se había convertido en veneno interior. Se conocieron en 1945, en un mercado de Mérida. Teodoro vendía hierbas que recolectaba en el monte, y Eulalia buscaba trabajo. Él la vio robando una fruta, y en lugar de delatarla, le ofreció comida. Se casaron un año después en una ceremonia sencilla, unidos por su mutua desilusión con la sociedad. Juntos, se convirtieron en vendedores ambulantes de remedios naturales, infusiones de epazote para el estómago, ungüentos de áloe para quemaduras, y pociones secretas que prometían curar todo, desde el insomnio hasta el mal de amor. Pero bajo esa fachada de curanderos itinerantes, latía un secreto compartido. Teodoro y Eulalia no solo vendían hierbas, las usaban para algo más. En sus viajes por los caminos polvorientos de Yucatán, habían desarrollado un gusto por el control absoluto. Todo empezó con pequeños actos, envenenar perros que ladraban demasiado, o sabotear cultivos de rivales. Pero ahora, en Valladolid, sentían un impulso mayor. Mientras acampaban en las afueras,
Eulalia preparaba una mezcla especial en un mortero de piedra. Raíces de manioc procesadas para extraer cianuro, combinadas con flores de datura que causaban parálisis. Esto les dará paz eterna, murmuró ella con una sonrisa fría. Teodoro asintió, recordando las noches en que soñaba con vengarse de sus torturadores. No eran locos, eran calculadores, motivados por un odio profundo al mundo que les había robado su inocencia. Y María del Carmen había sido la primera en cruzarse en su camino, atraída por la promesa de un té que curaría su soledad. El pueblo ignoraba que estos forasteros, con su carreta llena de frascos y bolsas de tela, eran los arquitectos de la muerte que acababa de golpear. Mientras el sol se ponía, Teodoro y Eulalia compartieron una cena frugal, planeando su próximo movimiento. El mundo nos debe, dijo él. Y nosotros cobraremos, respondió ella. La noche cayó sobre Valladolid, cargada de un silencio ominoso, mientras el ciclo de terror apenas comenzaba. La noche del 12 de julio de 1955, en el campamento improvisado a las afueras de Valladolid, Eulalia Quintero molía las raíces en un mortero de piedra que había heredado de su abuela chiapaneca. El sonido rítmico, casi hipnótico, se mezclaba con el canto de los grillos y el lejano ladrido de perros. Teodoro Alcántara vigilaba el fuego, avivándolo con ramas secas para que no se apagara del todo. Sobre una manta extendida en el suelo, había colocado frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano: té para el corazón, infusión contra la melancolía, remedio para el alma solitaria. Mentiras piadosas que ocultaban la verdad. La víctima ya había sido elegida días antes. María del Carmen Ruiz, la costurera, pasaba todas las tardes por la plaza comprando hilo y botones. Era una mujer callada, de mirada triste, que había enviudado joven y vivía sola en una casita de adobe al borde del pueblo. No tenía familia cercana, sus parientes más próximos estaban en Mérida y rara vez la visitaban. Perfecta, nadie la buscaría de inmediato. Eulalia la había abordado primero, con su voz suave y sonrisa maternal. «Señora, ¿le duele el pecho por las noches?», le preguntó un día, mientras fingía ordenar sus frascos en el mercado. «Tengo una infusión que calma el alma y el cuerpo. Es un secreto de las curanderas de Chiapas. Barato, y le hará dormir como niña». María del Carmen, agotada por el insomnio y la soledad, aceptó. Pagó con unas monedas y quedó en encontrarse con la pareja al atardecer, junto al pozo viejo, para que le entregaran una dosis extra gratis, como gesto de buena fe. Cuando llegó la hora, Eulalia la esperaba sola. Teodoro se mantenía oculto entre los matorrales, con un machete al cinto por si algo salía mal. Eulalia vertió el líquido oscuro en una taza de barro que sacó de su bolso. «Tómelo despacio, señora. Es fuerte, pero efectivo». María del Carmen bebió. Al principio solo sintió un calor agradable en la garganta, luego un hormigueo en las manos. Eulalia hablaba sin parar, contándole historias inventadas sobre milagros de la infusión. 10 minutos después, la costurera empezó a tambalearse. «¿Qué me pasa?», balbuceó, llevándose las manos al cuello. «Tranquila, es normal. El cuerpo se limpia», mintió Eulalia con calma. El veneno actuaba rápido, primero parálisis de los músculos respiratorios, luego convulsiones leves, finalmente asfixia silenciosa. Eulalia sostuvo a la mujer cuando cayó de rodillas, susurrándole al oído. «Ahora ya no estarás sola nunca más». Teodoro salió de las sombras y la ayudó a arrastrar el cuerpo hacia el camino. Lo colocaron con cuidado, boca arriba, los brazos extendidos como si hubiera caído de repente. Limpiaron cualquier huella de lucha, no había sangre, no había moretones visibles. El yodo de la datura y el cianuro de la yuca procesada hacían que pareciera una fiebre hemorrágica tropical, algo que los médicos rurales veían con frecuencia en la época de lluvias. Eulalia incluso le colocó una pequeña cruz de madera en el pecho, como si la mujer hubiera muerto rezando. Regresaron al campamento en silencio.
Teodoro encendió un cigarro de hoja y exhaló el humo hacia las estrellas. ¿Sentiste lo mismo que yo?, preguntó. Eulalia asintió, con los ojos brillantes. Joder. Por primera vez, somos nosotros los que decidimos quién vive y quién no. No era lujuria ni sadismo puro, era algo más frío, más calculado. Para Teodoro, cada muerte era una venganza contra los que lo habían humillado en su juventud. Para Eulalia, era justicia contra un mundo que la había dejado huérfana y desprotegida. Juntos, se sentían completos. Al día siguiente, mientras el pueblo lloraba a María del Carmen y el cura oficiaba un responso apresurado, la carreta de los vendedores ambulantes ya se alejaba por el camino de tierra hacia el norte, rumbo a Mérida. Llevaban consigo los frascos vacíos, el mortero limpio y una nueva certeza: podían seguir haciéndolo. Nadie los había visto. Nadie sospechaba. En el trayecto, Eulalia tarareaba una canción chiapaneca antigua mientras Teodoro conducía. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, era para planear. El siguiente pueblo sería más grande, con más gente, más oportunidades. Y el siguiente método tendría que ser diferente. No podían repetir el mismo veneno, la repetición era peligrosa. Usaremos algo que nadie pueda rastrear, dijo Teodoro. Algo que parezca que ella misma se lo hizo. Eulalia sonrió. Mi rebozo. Es suave, fuerte, y nadie sospechará de una mujer con una prenda tan común. La carreta traqueteaba por el camino empedrado, dejando atrás Valladolid y su secreto enterrado. En el horizonte, el sol se ponía rojo como sangre fresca, y el ciclo continuaba. Parte 3. El rebozo de la muerte. Para 1958, la pareja había recorrido buena parte de la península yucateca y ya se aventuraba hacia el norte, llegando a Mérida, la capital del estado. La ciudad era más grande, con sus calles empedradas, mansiones coloniales y un bullicio constante en el mercado Lucas de Gálvez. Pero incluso allí, en medio del progreso que empezaba a llegar con los primeros autobuses y radios de transistores, quedaban rincones oscuros, callejones donde vivían los pobres, viudas y viudos que vendían lo poco que tenían para sobrevivir. Teodoro y Eulalia instalaron su puesto en una esquina del mercado, bajo un toldo de lona raída. Vendían lo de siempre: hierbas secas, ungüentos, amuletos de obsidiana que prometían protección contra el mal de ojo. Eulalia, con su rebozo negro bordado con hilos rojos, una prenda tradicional que usaba como capa y como arma, atraía miradas. Era hermosa de una forma austera, con esa mezcla de dulzura y frialdad que desarmaba a cualquiera. La segunda víctima fue un hombre, don Eusebio Vargas, un comerciante ambulante de 52 años que recorría los pueblos vendiendo telas y baratijas. Viudo desde hacía 10 años. Vivía en una pensión barata cerca de la catedral y pasaba las noches bebiendo mezcal en las cantinas. Era un hombre solitario, charlatán, que contaba historias exageradas para conseguir compañía. Eulalia lo notó una tarde. Él compró un frasco de tónico para la virilidad y, al pagar, le rozó la mano más tiempo del necesario. Usted es una mujer de verdad, no como estas señoritas de ciudad, le dijo con una sonrisa torcida. Si quiere, la invito a un trago esta noche. Eulalia sonrió con modestia, bajando la mirada. Mi esposo es celoso, señor. Pero, tal vez en otro momento. Teodoro, desde el fondo del puesto, observaba todo sin decir palabra. Esa misma noche, Eulalia se encontró con Eusebio en una cantina apartada. Llevaba el rebozo sobre los hombros, como siempre. Bebieron poco, ella fingía sorbos pequeños mientras él se emborrachaba. Cuando salió tambaleándose hacia el callejón trasero, Eulalia lo siguió. Venga, don Eusebio, le ayudo a llegar a su pensión, dijo con voz suave. En la penumbra del callejón, lo abrazó por detrás como si fuera a sostenerlo. El río, creyendo que era un juego. Entonces Eulalia deslizó el rebozo alrededor de su cuello. La tela era fuerte, tejida a mano con algodón grueso,
resistía sin romperse. Apretó con fuerza, usando el peso de su cuerpo para inclinarlo hacia adelante. Eusebio se debatió, pero el alcohol y la sorpresa lo debilitaron. Sus manos arañaron el aire, pero no alcanzaron a tocarla. En menos de 2 minutos, quedó inmóvil. Teodoro apareció entonces, silencioso como una sombra. Juntos lo levantaron y lo colgaron de una viga baja en el fondo del callejón, usando el mismo rebozo como soga. Lo dejaron colgando, con los pies apenas rozando el suelo, los ojos abiertos y la lengua afuera. Parecía un suicidio clásico, un hombre borracho, deprimido por la soledad, que decide acabar con todo. Eulalia incluso colocó una botella vacía de mezcal a sus pies y una nota garabateada en un papel arrugado. «Perdónenme, no puedo más». Limpiaron sus huellas con cuidado. Nadie los había visto entrar al callejón, la cantina estaba llena y el ruido tapaba todo. Regresaron al mercado antes del amanecer, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado por un barrendero. La policía local llegó rápido, era Mérida, después de todo, no un pueblo perdido. El comisario, un hombre gordo llamado don Porfirio, dictaminó sin dudar. Suicidio. Pobre diablo. La soledad mata más que el veneno. El caso se cerró en horas. El rebozo quedó alrededor del cuello del muerto, pero nadie lo relacionó con la vendedora de hierbas. Era una prenda común entre las mujeres del pueblo. Eulalia lo recuperó esa misma tarde, cuando nadie miraba, lo desató con calma, lo dobló y lo guardó en su bolso. Lo lavó en un arroyo esa noche, frotando las manchas hasta que desaparecieron. Mientras viajaban hacia el sur, rumbo a Chiapas, Teodoro y Eulalia compartieron un momento de intimidad rara en ellos. Sentados junto a una fogata en el camino, él le acarició el cabello. «Eres mi arma favorita», dijo. «Y tú mi fuerza», respondió ella. «Juntos somos invencibles». El miedo empezaba a extenderse, aunque nadie lo nombrara aún. En los pueblos pequeños se hablaba de una sombra que se lleva a los solitarios. En Mérida, los periódicos mencionaron el suicidio, pero en los mercados ya corrían rumores. Dicen que no se ahorcó solo, que alguien lo ayudó. Nadie conectaba los puntos todavía. Nadie pensaba en la pareja de vendedores que había desaparecido justo después. Eulalia guardó el rebozo limpio en el fondo de un baúl. Sabía que lo usaría de nuevo. No era solo un método, era un símbolo. Cada vez que lo desenrollaba, sentía el poder de decidir quién respiraba y quién no. La carreta siguió su ruta hacia el sureste, donde las montañas de Chiapas esperaban con sus selvas densas y sus cenotes profundos. El siguiente acto sería aún más audaz. En 1962, la pareja ya había cruzado la frontera invisible entre Yucatán y Chiapas. Las carreteras se volvían más estrechas, el paisaje cambiaba, selvas densas, montañas cubiertas de niebla, pueblos indígenas donde el español se mezclaba con el tzotzil y el celtal. Llegaron a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Una ciudad en crecimiento con edificios modernos al lado de chozas de madera y mercados abarrotados de frutas tropicales. Pero Teodoro y Eulalia evitaban el centro, preferían los alrededores, los caminos secundarios que llevaban a las comunidades rurales. Instalaron su campamento cerca de un antiguo cenote abandonado. Uno de esos pozos naturales sagrados para los mayas, ahora olvidado por la mayoría. El lugar se llamaba Cenote Escondido, un agujero profundo en la tierra, rodeado de vegetación espesa, con agua cristalina pero oscura en el fondo. Los locales lo evitaban, decían que estaba maldito desde que un niño se ahogó allí décadas atrás. Perfecto para sus propósitos. La tercera víctima fue un joven pastor llamado Isidro Mateo López, de apenas 22 años. Isidro era un muchacho fuerte, de piel cobriza y ojos vivaces, que cuidaba cabras en las afueras de la ciudad. Vivía con su madre viuda en una choza humilde y soñaba con ahorrar para irse a trabajar a las plantaciones de café en las tierras altas. Era ingenuo, confiado, hablaba con cualquiera que le ofreciera una historia interesante.
Eulalia lo vio una tarde mientras pastoreaba cerca del camino. Llevaba su rebozo como siempre, pero esta vez lo usó para cubrir una cesta con frutas falsas, mangos y plátanos que habían comprado en el mercado para dar apariencia de abundancia. «Joven, ¿quiere un poco de fruta?», le gritó desde la carreta. «Es fresca, recién cortada». Isidro se acercó sonriendo. Eulalia le ofreció un mango, y mientras lo pelaba, empezó a hablar. «Mi esposo y yo conocemos un lugar cerca de aquí, un cenote con agua que cura. Dicen que los antiguos mayas escondieron oro allí. Nosotros lo vimos una vez, pero no pudimos sacarlo solos. Si nos ayudas, te damos la mitad». Isidro dudó un momento, pero la promesa de riqueza rápida era tentadora. Aceptó encontrarse con ellos al atardecer, cuando terminara de ordeñar las cabras. Esa noche, los tres caminaron por un sendero angosto hasta el cenote. Teodoro llevaba una linterna de queroseno y una cuerda enrollada. Eulalia iba adelante, charlando para mantenerlo distraído. Al llegar al borde, el joven se asomó con curiosidad. «¿Es profundo, cómo bajamos?». «Con la cuerda», dijo Teodoro. «Primero bajamos nosotros, luego te subimos a ti». Isidro se inclinó más. En ese instante, Eulalia lo empujó con fuerza por la espalda. El muchacho cayó gritando, pero el grito se cortó cuando golpeó el agua con un ruido sordo. Teodoro ya tenía preparada una piedra grande, atada con la cuerda. La lanzó al centro del cenote, donde Isidro chapoteaba intentando nadar. La piedra lo golpeó en el hombro, hundiéndolo parcialmente. Eulalia arrojó otra, más pequeña pero pesada, directo a la cabeza. El cuerpo se agitó unas veces y luego quedó quieto, flotando boca abajo. Esperaron media hora, hasta que no hubo más movimiento. Teodoro bajó con la cuerda, ató el cadáver a varias piedras más y lo hundió en el fondo. El cenote era profundo, más de 20 metros en algunos puntos. Nadie lo encontraría fácilmente. Eulalia recogió las piedras sobrantes y las esparció por el sendero para que pareciera que nadie había estado allí. Regresaron al campamento en silencio. Eulalia lavó sus manos en un arroyo cercano, frotando hasta que la piel se enrojeció. «¿Crees que alguien lo buscará?», preguntó Teodoro. «Su madre. Pero dirá que se fue a trabajar lejos. Los muchachos como él desaparecen todo el tiempo». Y así fue. Al día siguiente, la madre de Isidro fue a la comisaría local a reportar la desaparición. El oficial, aburrido, anotó el nombre y dijo: «Seguro se fue con una novia o a la ciudad. Vuelva en unas semanas si no aparece». Nadie buscó en el cenote. Nadie relacionó la desaparición con la pareja de vendedores que había pasado por allí días antes. Mientras tanto, Teodoro y Eulalia se movieron hacia el oeste, rumbo a San Cristóbal de las Casas. En el trayecto, Eulalia sacó un pequeño cuaderno de tapas de cuero que guardaba en el fondo del baúl. Con letra cuidadosa, escribió: 3. Isidro Mateo López. Cenote escondido. 14 de agosto de 1962. Empujado y hundido. No gritó mucho. Cerró el cuaderno y lo guardó. Era su forma de llevar la cuenta, de recordar que cada muerte era una victoria contra el mundo que los había herido. El miedo en la región empezaba a tomar forma. En los pueblos chiapanecos se hablaba de gente que desaparece en los caminos. Algunos decían que eran los espíritus de los antiguos mayas, otros, que eran bandoleros. Nadie imaginaba que era una pareja de forasteros, un hombre español y una mujer mexicana, unidos por un odio compartido y un método cada vez más refinado. La carreta siguió avanzando, traqueteando por las cuestas. El próximo acto sería fuego. Y sería espectacular. En el verano de 1965. Teodoro y Eulalia llegaron a San Cristóbal de las Casas, un pueblo alto en las montañas chiapanecas, envuelto en niebla perpetua y frío que calaba los huesos.
Las calles empedradas estaban llenas de indígenas con rebozos y huipiles coloridos, vendedores de café y artesanías, y turistas ocasionales que buscaban lo auténtico. Pero la pareja no se mezclaba con el bullicio, preferían las afueras, donde las casas de madera y teja se dispersaban entre pinos y maizales. Instalaron su carreta en un claro cerca del camino a Chamula, un lugar discreto con vista a un valle profundo. Allí, Eulalia preparaba sus mezclas habituales, pero esta vez el plan era diferente. El fuego. No un incendio cualquiera, uno que pareciera natural, provocado por un rayo en plena tormenta tropical. Algo común en la región durante la temporada de lluvias. La cuarta víctima fue don Hermenegildo Torres, un anciano de 68 años, viudo y gruñón, que vivía solo en una choza de madera al borde del bosque. Era un esferrero jubilado, con manos nudosas y carácter áspero, discutía con todo el mundo por cualquier cosa. Nadie lo quería mucho, pero tampoco lo odiaban lo suficiente como para matarlo. Perfecto, su muerte no levantaría sospechas inmediatas. Teodoro lo había observado durante días. Hermenegildo salía todas las tardes a cortar leña en el monte cercano y regresaba al anochecer con un fajo sobre el hombro. Vivía aislado, su choza estaba a 15 minutos del pueblo más cercano, sin vecinos inmediatos. Eulalia se acercó primero, como siempre, fingiendo ser una vendedora amable. Don Hermenegildo, ¿le duele la espalda por el frío? Tengo un ungüento de árnica y chile que alivia en minutos. Pruébelo, es gratis. El viejo aceptó a regañadientes. Eulalia entró en la choza con él, untó el ungüento en sus hombros, y mientras charlaba, estudió el lugar. Techo de teja suelta, paredes de madera seca, una estufa de leña en el centro. Todo altamente inflamable. Esa noche, una tormenta se acercaba. El cielo se oscureció temprano, truenos retumbaban en las montañas. Teodoro y Eulalia esperaron a que cayera la lluvia torrencial. Cuando el viento silbaba entre los pinos, se aproximaron a la choza. Eulalia llevaba una botella de alcohol de caña mezclada con resina de pino y hojas secas de una planta local que ardía rápido y sin humo visible. Teodoro cargaba un saco con más leña empapada en la mezcla. Se acercaron por detrás. La puerta estaba cerrada, pero una ventana trasera tenía un postigo roto. Eulalia vertió el líquido acelerador por la rendija, empapando el piso de tierra y las vigas bajas. Teodoro prendió una mecha larga hecha de trapos enrollados y la lanzó adentro. El fuego prendió casi de inmediato, primero un chisporroteo, luego llamas que trepaban por las paredes como serpientes hambrientas. Dentro, Hermenegildo se despertó tosiendo. Intentó levantarse, pero el humo lo asfixiaba. Gritó una vez, un grito ronco que se perdió en el rugido de la tormenta. Las llamas devoraron la choza en minutos. El techo colapsó con un estruendo, enterrando el cuerpo bajo tejas ardientes y vigas carbonizadas. Los asesinos se alejaron rápido, caminando bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. Nadie los vio, la tormenta mantenía a la gente dentro de sus casas. Al amanecer, el fuego ya se había extinguido solo, dejando un montón de cenizas humeantes y restos irreconocibles. Cuando los vecinos llegaron alertados por el olor a quemado, encontraron solo carbón y huesos chamuscados. El comisario local, un hombre joven y poco experimentado llamado Rafael Gómez, llegó con 2 ayudantes. Rayo en plena tormenta, dijo, examinando los restos. Pasa todos los años. El viejo no tuvo tiempo ni de salir. El caso se cerró como accidente. Nadie pensó en buscar huellas de acelerador. En 1965, los peritajes eran rudimentarios, y en un pueblo como San Cristóbal, menos aún. Los huesos fueron recogidos en una caja y enterrados en el cementerio municipal sin ceremonia. Teodoro y Eulalia ya estaban lejos, rumbo al norte otra vez, hacia Oaxaca o quizás de regreso a Yucatán. En el trayecto, Eulalia abrió su cuaderno y escribió con pulso firme. 4. Hermenegildo Torres.
Choza en San Cristóbal. 22 de julio de 1965. Fuego con alcohol y resina. Quemado vivo. No gritó mucho. Cerró el cuaderno y miró a Teodoro, que conducía en silencio. Cada vez somos mejores, dijo ella. Él asintió. Pero el mundo empieza a notar. Hay que ser más cuidadosos. En efecto, algo empezaba a cambiar. En Tuxtla Gutiérrez, un policía veterano llamado Juan Morales, inspector de la Policía Judicial Federal, había recibido informes dispersos: una mujer envenenada en Valladolid, un hombre ahorcado en Mérida, un pastor desaparecido cerca de un cenote, y ahora este incendio en San Cristóbal. Nada concreto, pero los métodos eran demasiado limpios. Demasiado perfectos para ser casualidades. Morales, un hombre de 45 años, con bigote recortado y ojos cansados por años de casos sin resolver, anotó en su libreta: posible patrón. Víctimas solitarias. ¿Forasteros involucrados? Aún no tenía nada sólido. Pero el instinto le decía que algo se movía en las sombras de los caminos mexicanos. Y que tarde o temprano, esos caminos lo llevarían a ellos. La carreta siguió rodando, dejando atrás el olor a ceniza y el eco de un trueno lejano. En la primavera de 1966, la Ciudad de México bullía con el ajetreo de una capital en expansión. Autos Volkswagen nuevos circulando por el Paseo de la Reforma, edificios de concreto alzándose en colonias como Polanco y Roma, y la radio transmitiendo boleros de Javier Solís. Pero en las oficinas de la Policía Judicial Federal, en un edificio gris del centro, el inspector Juan Morales trabajaba en silencio, rodeado de pilas de expedientes amarillentos y mapas clavados en la pared con chinchetas oxidadas. Morales era un hombre meticuloso, de esos que no confiaban en las coincidencias. Llevaba 20 años en la policía, empezó como patrullero en los barrios pobres de Tepito, ascendió a detective en homicidios y ahora, a sus 48 años, era uno de los pocos inspectores que aún creía en unir cabos sueltos. Sobre su escritorio había 4 carpetas abiertas. Valladolid, 1955, María del Carmen Ruiz, 28 años. Muerte por fiebre hemorrágica. Autopsia superficial, sin toxicología profunda. Mérida, 1958, Eusebio Vargas, 52 años. Suicidió por ahorcamiento. Rebozo usado como soga, nota de despedida dudosa. Tuxtla Gutiérrez, 1962, Isidro Mateo López, 22 años. Desaparecido. Nunca encontrado. Madre insistió en que no se iría sin avisar. San Cristóbal de las Casas, 1965, Hermenegildo Torres, 68 años. Incendio accidental por rayo. Restos carbonizados, sin examen forense detallado. Ningún caso tenía conexión aparente. Diferentes estados, diferentes años, diferentes métodos. Pero Morales notó patrones: todas las víctimas eran solitarias, sin familia cercana que presionara por justicia. Todas murieron en circunstancias naturales o accidentales. Y en cada lugar, testigos recordaban vagamente a una pareja de vendedores ambulantes, un hombre de acento español y una mujer morena con rebozo negro. El inspector pidió informes de las comisarías locales. Las respuestas llegaron lentas, por correo o mensajero. En Valladolid, un viejo oficial recordó: una carreta con hierbas y frascos. Se fueron después de la muerte. En Mérida, una cantinera mencionó: una mujer guapa compró mezcal la noche del ahorcado. En Tuxtla, un pastor dijo haber visto a un hombre y una mujer preguntando por cenotes. En San Cristóbal, un niño juraba haber visto una carreta alejarse bajo la lluvia la noche del incendio. Morales trazó una línea en el mapa: Valladolid, Mérida, Tuxtla, San Cristóbal. Un zigzag que cubría el sureste mexicano. No es casualidad, murmuró. Pidió a sus superiores abrir un expediente unificado: caso Forasteros.
Le asignaron un ayudante joven, el agente Luis Ramírez, de 28 años, recién salido de la academia. Ramírez era entusiasta pero inexperto, Morales lo usaba para tareas de campo. Enviaron circulares a todas las comandancias del sureste, buscar pareja ambulante. Hombre aproximadamente 50 años, acento español, mujer 40 años, morena, rebozo negro. Venden hierbas medicinales. Reportar avistamientos inmediatos. También pidieron exhumar restos donde fuera posible. En San Cristóbal lograron recuperar fragmentos óseos de Hermenegildo. Un químico de la UNAM detectó residuos de alcohol de caña y resina en las cenizas. No era rayo, era acelerador. Mientras tanto, Teodoro y Eulalia seguían moviéndose. Habían pasado por Oaxaca y ahora volvían hacia el norte, rumbo a Puebla. Sentían la presión, aunque no la nombraban. En un campamento cerca de Tlaxcala, Eulalia abrió su cuaderno. No hemos matado desde San Cristóbal, dijo Teodoro, mientras afilaba su machete. Tal vez debamos parar un tiempo. Eulalia negó con la cabeza. Parar es rendirse. El mundo no nos dio tregua, no se la daremos nosotros. Pero esa noche, intentaron un quinto asesinato. La víctima potencial, una viuda rica en un pueblo cercano que compraba sus ungüentos. Eulalia preparó el veneno, Teodoro vigiló la casa. Sin embargo, algo falló, la viuda tenía un perro que ladró furioso. Tuvieron que huir antes de actuar. Fue la primera vez que algo salía mal. Regresaron a la carreta temblando de rabia y miedo. Eulalia rompió un frasco contra el suelo. Nos están siguiendo, susurró. Lo siento en los huesos. Teodoro la abrazó, cosa rara en él. Cambiaremos de ruta. Iremos más al norte. Nadie nos encontrará. Pero ya era tarde. En México, el expediente crecía. Morales recibió un nuevo reporte, una carreta similar avistada en Tlaxcala. Un testigo describió el mulo, el toldo raído, el rebozo negro. El inspector sonrió por primera vez en meses. Los tenemos, dijo a Ramírez. Ahora hay que cazarlos. Ordenó patrullas en los caminos principales del centro y sureste. Pidió fotos de las víctimas y descripciones detalladas de la pareja. Envió agentes disfrazados a mercados rurales, preguntando por remedios milagrosos. La red se cerraba lentamente, como una soga invisible. Teodoro y Eulalia, ignorantes aún de la magnitud, siguieron viajando. Pero el aire se sentía más pesado. Cada pueblo que dejaban parecía mirarlos con ojos acusadores. El ciclo, que había empezado con tanta facilidad, ahora crujía bajo su propio peso. En la oficina de Morales, el mapa tenía una nueva línea roja, hacia el norte. El inspector encendió un cigarro y exhaló el humo hacia el techo. Pronto, murmuró. Muy pronto, a principios de 1967, el inspector Juan Morales ya no trabajaba solo en su oficina del centro de México. El expediente Forasteros había crecido hasta convertirse en una carpeta gruesa, atada con cordel y marcada con tinta roja, prioridad alta. El director de la Policía Judicial Federal, presionado por reportes de gobernadores del sureste que hablaban de pánico en los pueblos, le asignó un equipo pequeño, Ramírez, 2 agentes más y un perito químico de la Procuraduría. Morales había reconstruido el itinerario con precisión. Usando testimonios recopilados en meses de viajes agotadores por caminos de terracería, dibujó una ruta irregular, Valladolid, Mérida, Tuxtla, San Cristóbal, Tlaxcala. En cada parada, la pareja aparecía y desaparecía poco después de una muerte o desaparición. Los testigos coincidían en detalles clave: hombre de unos 50 años, acento español marcado, piel curtida, bigote fino, mujer morena, cabello negro largo, rebozo negro con bordes rojos, voz suave pero autoritaria. La carreta era inconfundible: mulo flaco, toldo de lona parchada, frascos de vidrio colgando como adornos.
El primer avance concreto llegó de un lugar inesperado, un pequeño pueblo en Puebla llamado Atlixco. Un comerciante de hierbas, don Anselmo Rivera, había comprado un lote de plantas secas a la pareja 6 meses antes. Recordaba bien a Eulalia porque ella le había ofrecido una raíz rara de Chiapas que cura todo. Anselmo guardaba una muestra, una bolsita con hojas secas de datura y raíces de yuca procesadas. El perito químico las analizó, contenían alcaloides y trazas de cianuro. Suficiente para matar a un hombre en minutos, dictaminó. Morales ordenó una circular urgente con descripciones físicas detalladas y un dibujo aproximado hecho por un retratista de la policía. Se distribuyó a todas las comandancias de Puebla, Morelos, Veracruz y el Estado de México. Detener para interrogatorio. Sospechosos de homicidio múltiple. Armados y peligrosos. No acercarse solos. Teodoro y Eulalia, mientras tanto, se habían refugiado en un rancho abandonado cerca de Cholula. Habían vendido el mulo viejo y comprado uno más joven, pero la carreta seguía siendo la misma. El intento fallido en Tlaxcala los había puesto nerviosos. Dormían poco, Eulalia revisaba el cuaderno cada noche, contando las muertes como si fueran trofeos. Teodoro afilaba el machete obsesivamente. Una tarde de marzo, mientras Eulalia compraba provisiones en el mercado de Cholula, un agente disfrazado de campesino la vio. Llevaba el rebozo negro. El agente no intervino, siguió a la mujer hasta el rancho y regresó a la comandancia local con la ubicación exacta. Morales recibió el telegrama esa misma noche. Pareja avistada. Rancho abandonado KM12 carretera a Puebla. Carreta coincide. Solicito instrucciones. El inspector no esperó. Organizó un operativo mixto, 10 agentes federales, 5 policías estatales y un grupo de rurales a caballo. Partieron al amanecer del 15 de marzo de 1967. Morales iba al frente, en un Jeep Willys prestado por el ejército. Llovía fuerte. El camino se convirtió en lodazal. Llegaron al rancho al mediodía. Teodoro los vio venir desde lejos. El jeep y los caballos levantaban polvo y barro. Gritó a Eulalia. «¡Vienen por nosotros! ¡Corre al monte!». Eulalia agarró el cuaderno y una bolsa con dinero ahorrado. Teodoro tomó el machete y un revólver viejo que había comprado años atrás en un mercado negro. Salieron por la puerta trasera mientras los agentes rodeaban la casa. «¡Alto! Policía Federal!», gritó Morales desde el jeep. Teodoro disparó al aire una vez, solo para ganar tiempo. Los rurales respondieron con tiros de escopeta. Una bala rozó el hombro de Teodoro, sangró, pero no se detuvo. Corrieron hacia la espesura de magueyes y nopales. Eulalia tropezó en el lodo, Teodoro la levantó y siguieron. La persecución duró casi una hora. Los agentes a caballo eran más rápidos en el terreno abierto, pero la pareja conocía los atajos. Se escondieron en una barranca estrecha. Morales ordenó rodearlos. Desde arriba, los rurales apuntaron con rifles. «¡Réndanse! ¡No hay salida!», gritó el inspector. Teodoro miró a Eulalia. Ella tenía los ojos secos, sin lágrimas. «No nos cogerán vivos», susurró. Pero Eulalia negó con la cabeza. «Quiero que sepan quiénes somos. Que sepan por qué». Lanzó el cuaderno hacia arriba, como ofrenda. Cayó a los pies de un agente. Teodoro tiró el revólver al suelo. Salieron con las manos en alto, empapados, heridos, exhaustos. Los esposaron con grilletes de hierro. Mientras los subían al jeep, Morales recogió el cuaderno. Lo abrió y leyó las primeras líneas. 1. María del Carmen Ruiz. Valladolid. Veneno de yuca y datura. 12 de julio de 1955.
Sus ojos se agrandaron. Pasó las páginas rápidamente. 4 nombres. 4 fechas. 4 métodos. Y al final, una frase escrita con letra temblorosa. El mundo nos debía. Cobramos con sangre. Morales cerró el cuaderno y miró a la pareja. ¿Se acabó?, dijo simplemente. Teodoro escupió al suelo. Nunca se acaba. Solo cambia de forma. Los subieron al vehículo. La lluvia seguía cayendo, lavando el barro y la sangre. El convoy regresó a Puebla, donde los esperaban celdas frías y un interrogatorio que duraría días. El rastro, por fin, se había cerrado, el 16 de marzo de 1967, en la comandancia de la Policía Judicial en Puebla. Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero fueron encerrados en celdas separadas. Las paredes de adobe estaban húmedas, el piso de cemento frío y agrietado. No había ventanas, solo una bombilla desnuda que colgaba del techo y parpadeaba cada pocos minutos. Los agentes los habían despojado de todo: el rebozo negro de Eulalia, el machete y el revólver de Teodoro, el cuaderno de tapas de cuero, la bolsa con dinero y frascos de hierbas. Todo quedó en una mesa de madera en la sala de interrogatorios. El inspector Juan Morales entró primero en la celda de Teodoro. Llevaba el cuaderno en la mano, abierto en la página donde empezaba la lista. Teodoro Alcántara, nacido en Andalucía, España, 1915. Migrante desde 1939. Casado con Eulalia Quintero en 1946. ¿Correcto? Teodoro, sentado en el catre con el hombro vendado a la fuerza, miró al inspector sin parpadear. No diré nada sin mi esposa. Morales sonrió con frialdad. Ella ya está hablando. O al menos, su cuaderno habla por ella. Pasó a la celda de Eulalia. La mujer estaba de pie, erguida, con las manos esposadas al frente. No lloraba, sus ojos eran 2 pozos negros de desafío. Eulalia Quintero. 4 nombres aquí. 4 fechas. 4 formas de matar. ¿Por qué? Ella alzó la barbilla. Porque el mundo nos quitó todo. Padres, infancia, dignidad. Cobramos lo que nos debían. Morales no respondió de inmediato. Salió y ordenó a Ramírez. Registren el rancho abandonado. Metro a metro. No dejen nada. El registro empezó esa misma tarde. Un equipo de 10 agentes con palas y linternas de queroseno excavó el suelo alrededor de la carreta. Encontraron primero el baúl de madera, dentro, ropa de mujeres y hombres que no les pertenecía. Una blusa bordada que coincidía con la descripción de María del Carmen Ruiz. Un sombrero de Eusebio Vargas. Un chaleco de pastor que Isidro Mateo López usaba siempre. Y, envuelto en trapos, un mechón de cabello gris que pertenecía a Hermenegildo Torres. Bajo el piso de la carreta, en un compartimento oculto, hallaron frascos con residuos de datura y yuca procesada. El perito químico confirmó, los mismos compuestos que mataron a la costurera de Valladolid. También encontraron trozos de rebozo con manchas oscuras. Análisis posteriores revelarían sangre seca de Eusebio Vargas. Pero la prueba más devastadora vino del fondo del baúl, un pequeño frasco con huesos pequeños, falanges y un diente. Los restos óseos de Isidro Mateo López. Eulalia los había guardado como trofeo, envueltos en un pañuelo con iniciales IML bordadas. La madre del joven, al ser llamada a declarar, identificó el diente por una caries que recordaba perfectamente. Morales regresó al interrogatorio con fotos de las pruebas extendidas sobre la mesa. Ropa de las víctimas. Venenos. Restos humanos. El cuaderno con confesiones escritas de su puño y letra. ¿Niegan algo? Teodoro rompió el silencio primero. No negamos. Lo hicimos. Cada uno.
Porque el mundo es cruel y nosotros aprendimos a serlo más. Eulalia añadió, con voz calmada. No fue por placer. Fue justicia. Ellos vivían tranquilos mientras nosotros sufríamos. Ahora saben lo que es perder. Morales los miró fijamente. No eran jueces. Eran asesinos. Y la ley no perdona. Durante los días siguientes, los interrogatorios se intensificaron. No hubo torturas físicas, la época ya empezaba a cambiar. Y Morales era de los que prefería la presión psicológica. Les mostraron fotos de las víctimas, cartas de las familias, titulares de periódicos locales que hablaban de desapariciones misteriosas. Teodoro se quebró primero, confesó los detalles del primer asesinato, como Eulalia preparaba el veneno mientras él vigilaba. Eulalia confirmó el segundo, el del rebozo, y describió con frialdad cómo hundieron a Isidro en el cenote. El expediente se engrosó, más de 300 páginas de declaraciones, peritajes, fotos y mapas. El 20 de marzo, los trasladaron en tren blindado a la Ciudad de México, a la prisión de Lecumberri, la famosa Palacio Negro. Allí esperaron el juicio. Mientras tanto, la noticia explotó en los periódicos. Pareja de asesinos seriales capturada tras 12 años de crímenes. Los titulares hablaban de los forasteros de la muerte, los curanderos asesinos. En los pueblos del sureste, la gente respiró aliviada. En las cantinas se contaban historias exageradas sobre cómo los habían atrapado. Morales, exhausto pero satisfecho, cerró el expediente principal. 4 confirmados. Posiblemente más. Pero con esto basta para la silla eléctrica, o el paredón. En México de 1967, la pena de muerte aún existía para crímenes graves. Y este era el caso más grave en décadas. Teodoro y Eulalia, en celdas separadas de Lecumberri, no se arrepentían. Solo esperaban el final. Eulalia pidió papel y lápiz una vez más. Escribió una última nota, que nunca entregó. Lo volveríamos a hacer. El mundo no cambia. Nosotros sí lo cambiamos, aunque sea por un momento. La guardó bajo el colchón. El juicio se acercaba el 10 de junio de 1968. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de la Ciudad de México estaba abarrotada. El aire era denso, cargado de humo de cigarrillos, sudor y murmullos constantes. Periodistas con libretas y cámaras flash ocupaban las primeras filas, curiosos. Familiares de las víctimas y simples mirones llenaban los bancos de madera hasta el fondo. En el estrado, 3 jueces con togas negras presidían, el presidente del tribunal, un hombre severo de 60 años llamado don Ernesto Valdés, flanqueado por 2 magistrados más jóvenes. Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero entraron esposados, custodiados por 4 guardias armados. Teodoro, con el cabello más gris y el hombro aún rígido por la herida de bala, caminaba erguido, mirando al frente. Eulalia, vestida con un sencillo vestido gris que le habían proporcionado en Lecumberri, llevaba el cabello recogido en un moño apretado, su expresión era serena, casi indiferente. No bajaron la mirada cuando el público los abucheó. Algunos gritaron asesinos, otros mátenlos ya. Los guardias los hicieron callar con gestos. El fiscal, un hombre alto y delgado llamado licenciado Alberto Guzmán, abrió la acusación con voz firme. Señores del tribunal, ante ustedes comparecen Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero, acusados de homicidio calificado en grado de serial, con alevosía, ventaja y premeditación. 4 víctimas confirmadas, María del Carmen Ruiz, Eusebio Vargas, Isidro Mateo López y Hermenegildo Torres. Pruebas irrefutables, confesiones detalladas, el cuaderno manuscrito de la acusada, ropa y objetos personales de las víctimas encontrados en su posesión, restos óseos identificados, análisis químicos de venenos y aceleradores incendiarios. Presentó las pruebas una por una. Primero, el cuaderno, leído en voz alta fragmentos de las entradas. La sala quedó en silencio absoluto cuando Guzmán recitó.
1. María del Carmen Ruiz. Veneno de yuca y datura. Imitó fiebre hemorrágica. Nadie sospechó. Luego mostró fotografías ampliadas, la blusa bordada de María del Carmen, el sombrero de Eusebio, el chaleco de Isidro, el mechón de cabello gris de Hermenegildo. La madre de Isidro, una mujer menuda de ojos llorosos, identificó el diente y rompió en llanto. El perito químico explicó los residuos: cianuro en trazas, alcaloides de datura, alcohol y resina en las cenizas del incendio. La defensa, un abogado de oficio llamado licenciado Manuel Rivera, intentó argumentar atenuantes: traumas de infancia, pobreza extrema, ausencia de móvil económico o sexual. No son monstruos, son productos de una sociedad cruel, dijo. Pero los jueces lo miraron con escepticismo. México de 1968 no era indulgente con asesinos seriales. Teodoro declaró primero. Su voz era ronca, con acento andaluz que aún se notaba. Hice lo que hice porque el mundo me golpeó primero. En España, en la guerra, me torturaron. En México, me trataron como basura. Decidí que ya no sería la víctima. No mostró remordimiento. Cuando le preguntaron por las víctimas, respondió. Eran débiles. Solitarios. Nadie los extrañaría mucho. Les di paz. Eulalia fue más fría. Se puso de pie sin que se lo pidieran. No lamento nada. Mi vida fue miseria, padres muertos, hambre, abusos. Cada muerte fue un equilibrio. El mundo nos debía sangre, y la cobramos. El fiscal la confrontó con las fotos de las víctimas. ¿Equilibrio? Una costurera sola, un pastor joven, un viejo gruñón. ¿Qué equilibrio hay en eso? Eulalia sonrió levemente. Ellos vivían tranquilos. Nosotros no. Ahora todos sabemos lo que es el vacío. Los testigos desfilaron: el campesino que encontró a María del Carmen, la cantinera de Mérida, la madre de Isidro, el comisario de San Cristóbal. Cada uno confirmó detalles que coincidían con el cuaderno. El inspector Morales declaró último, relató la investigación paso a paso, desde el primer patrón hasta la captura en la barranca. El juicio duró 5 días. El 15 de junio, los jueces se retiraron a deliberar. Regresaron al día siguiente. Don Ernesto Valdés leyó la sentencia con voz grave. Se declara a Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero culpables de homicidio calificado en 4 casos, con agravantes de premeditación y alevosía. Se les impone la pena máxima prevista por el Código Penal Federal, pena de muerte por fusilamiento. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Teodoro no se inmutó. Eulalia miró al techo, como si ya estuviera en otro lugar. Fueron devueltos a Lecumberri para esperar la ejecución. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, rechazó cualquier indulto: el caso era demasiado grave, la opinión pública demasiado indignada. En las celdas de la muerte, separados por un pasillo, Teodoro y Eulalia no se veían, pero se escribían notas que los guardias permitían pasar de contrabando. La última decía: nos veremos del otro lado. Sin miedo. El mundo que los había herido ahora los juzgaba. Y pronto, los borraría el 5 de septiembre de 1968. El sol apenas despuntaba en el patio trasero de la prisión de Lecumberri. El aire era fresco, con ese olor a tierra húmeda y humo de cigarrillos que siempre flotaba en las mañanas de ejecución. El paredón, una pared de adobe gris marcada por docenas de impactos anteriores, esperaba en silencio. Un pelotón de 8 soldados del Ejército Federal, con uniformes caqui y fusiles Mauser al hombro, formaba 2 filas paralelas. El capitán a cargo, un hombre de rostro impasible llamado Capitán Ruiz, revisaba las órdenes por última vez. Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero fueron sacados de sus celdas al amanecer. No les permitieron verse antes.
Solo un guardia les entregó una nota breve que habían intercambiado la noche anterior, sin miedo. Juntos hasta el final. Caminaron por el pasillo largo y oscuro, esposados, flanqueados por guardias. Teodoro iba primero, con la cabeza alta, Eulalia detrás, con pasos firmes, sin mirar a los lados. En el patio, los separaron por unos metros. Les quitaron las esposas y les vendaron los ojos con trapos negros. Teodoro pidió un último cigarro, se lo dieron. Lo fumó despacio, exhalando el humo hacia el cielo que empezaba a clarear. Eulalia no pidió nada. Solo murmuró una oración en voz baja, en tzotzil, la lengua de su infancia chiapaneca. El capitán leyó la sentencia con voz monótona. Teodoro Alcántara y Eulalia Quintero, por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, han sido condenados a muerte por fusilamiento por el delito de homicidio calificado múltiple. La sentencia se ejecutará en este momento. ¿Alguna última palabra? Teodoro habló primero, con voz clara y ronca. El mundo nos hizo así. Que Dios nos juzgue, si existe. Eulalia, después de un silencio, dijo simplemente. No cambiamos nada. Pero al menos dejamos huella. El capitán dio la orden. ¿Preparados? Los soldados levantaron los fusiles. Apuntaron al pecho, como mandaba el reglamento. Un segundo de silencio absoluto. ¡Fuego! La descarga resonó como un trueno seco en el patio cerrado. Los cuerpos cayeron hacia adelante, casi al unísono. Teodoro se desplomó de rodillas primero, luego de bruces. Eulalia cayó de lado, con un suspiro final que nadie oyó. Los médicos militares se acercaron para confirmar la muerte. Pulsos inexistentes, pupilas dilatadas. Cubrieron los cuerpos con sábanas blancas y los llevaron en camillas al depósito. No hubo ceremonia religiosa, la iglesia no daba bendiciones a asesinos condenados. Los restos fueron enterrados esa misma tarde en una fosa común del Panteón Municipal de la ciudad, sin lápida, sin nombre. Solo números, tumba 47 y tumba 48. La noticia salió en los periódicos al día siguiente. Los curanderos asesinos fusilados en Lecumberri, titulaba el Universal. La Nación publicó una foto granulada del paredón, con manchas oscuras en el adobe. En los pueblos del sureste, Valladolid, Mérida, Tuxtla, San Cristóbal, la gente leyó la noticia en voz alta en las plazas y mercados. Algunos se santiguaron, otros brindaron con mezcal en las cantinas. Por fin se acabó el miedo, decían. El inspector Juan Morales no asistió a la ejecución. Se quedó en su oficina, fumando un cigarro mientras leía el expediente cerrado. Guardó el cuaderno de Eulalia en un cajón bajo llave, como evidencia archivada. Nunca más habló del caso en público. Pero en las noches, cuando el insomnio lo visitaba, recordaba la mirada de la mujer, no de arrepentimiento, sino de una extraña paz. Los años pasaron. México cambió, la matanza de Tlatelolco ese mismo 1968, la guerra sucia, la transición a la democracia. Los crímenes de los forasteros quedaron como una historia oscura de los años 50 y 60, contada en voz baja en los pueblos. Algunos decían que aún se veían sombras en los caminos, una carreta fantasma tirada por un mulo espectral. Pero eran solo cuentos para asustar niños. En realidad, todo terminó esa mañana de septiembre. 4 vidas arrebatadas, 2 ejecutadas. Un ciclo cerrado con plomo y silencio. El mundo siguió girando, indiferente como siempre. Y en algún rincón olvidado de Chiapas o Yucatán, el viento movía las hojas secas donde una vez acamparon 2 personas que decidieron cobrar una deuda que nadie reconocía. Fin.